¿Qué tal? Soy Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis de mercados, sea Argentina y algo del mercado internacional. Respecto al mercado argentino, concretamente el Merval, estamos desde hace varias semanas tratando de lograr un piso firme para continuar con un avance. Si vemos la evolución del Merval en los últimos días ha sido de ajuste principalmente. Uno esperaba que se toque el límite inferior de un canal ascendente. Este está siendo testeado durante realmente uno podría decir si lo estamos ubicando la última semana, concretamente está en ese límite inferior. Puede llegar a ser quebrado tranquilamente. Hablamos siempre de que el análisis técnico es solamente la descripción en base a los datos que se obtienen de precios de cierre de, en este caso, un índice como el del Mercado de Valores de Buenos Aires, el Merval. Si es que fuera quebrado, uno puede pensar, repitiendo oportunidades anteriores, si es lo que dice justamente la estadística, que pueden ir hasta dos veces el valor del canal que se está describiendo en este momento, o sea que la baja puede ser sustancial y siempre habrá una coyuntura, sea a nivel local o internacional, que lo justifique. Parecía que desde la baja de la tasa de interés de la Reserva Federal, el anuncio en Powell de hace 2 semanas atrás, esto iba a ser seguramente una expansión continua. La realidad que después hubo otros factores, sean internacionales, desde el enfrentamiento ya amplificado entre Israel, Hezbolá, Irán, con una repercusión en el precio del petróleo, y por eso iremos a ver también la acción de YPF, pero la baja de tasas confronta con ese potencial de incremento de costos a nivel internacional, que es el aumento del precio del petróleo, y eso ha afectado mercado norteamericano, mercados de otros países emergentes. Nosotros estamos en lo que es línea frontera, pero bueno, incluimos a Argentina por lo menos en la racionalidad de Argentina, de que somos un país emergente, y bueno. Eso puede estar implicando que lo que normalmente hubiese sido una recuperación importante de nuestras acciones, por coyuntura local también, estamos hablando de un día posterior al cual hubo una manifestación masiva rechazando lo que es un potencial veto que se realmente materializó durante la noche del día 2 de octubre. Entonces, tenemos nuestra coyuntura local, nuestro superávit o déficit fiscal, nuestras dudas sobre el tipo de cambio, etcétera, y los pagos a futuro, si se van a poder realizar o no, con las divisas que puede acumular el Tesoro y que va a tener que comprarle al Banco Central los dólares. Entonces, todas esas dudas, por supuesto, que debilitan las posibilidades de recupero del Merval, o mejor dicho, justifican también el hecho de estar testeando este límite inferior en un canal ascendente. El tema es si quiebra ese límite y vamos más abajo, vamos a tener entonces un ajuste del Merval mucho más importante que el que uno podía estar vislumbrando. Si vemos acciones que justamente son importantes en el Merval y que son la recomendación de bancos internacionales para posicionarse en Argentina, como lo que es el Banco Macro ha tenido en la semana una caída un poco superior al 2%, en el mes un resultado muy pobre, una suba del 2%. Los bancos sí tuvieron una gran suba interanual, podemos estar viendo una suba del 455%, o sea, ha superado a cualquier activo o la mayoría de los activos que uno puede estar realizando una comparación en ese periodo de tiempo. ¿Qué es lo que sucede en particular con esta empresa? Que también está en un canal ascendente, solo que uno podría estar viendo algunas figuras que se formaron. Uno podría ver acá, donde estoy moviendo el cursor, una especie de hombro, cabeza, hombro. Lo que describe este gráfico generalmente es que la dimensión de la porción anterior a formar el primer hombro es lo que se vuelve a reproducir. Acá lo podemos ver gráficamente. Un ascenso, un hombro, cabeza, hombro y después un descenso casi al mismo nivel de lo que fue esta porción de ascenso anterior.
Ahora teníamos un canal de corto plazo que lo hemos descrito y se ha quebrado, si tomáramos todos los mínimos acá, el límite inferior de ese canal. Si lo tomamos en un canal ascendente ya de más de lo que sería todo el año, de 9 meses, 10 meses, sí, vamos a estar encontrándonos que era un canal ascendente, había sido casi duplicado en su valor, volvimos al primer canal y lo que podemos estar viendo que está en una posición intermedia. Está en una posición intermedia donde, si vemos indicadores, está sobrevendido y al mismo tiempo llegando al mínimo. Un indicador que tomo bastante como referencia, que es el de convergencia, divergencia respecto a la media, o llamado MAD. Este indicador, como complemento del RSI estocástico, es bastante bueno, los dos al unísono, y siempre tengo que estar mirando lo que es el volumen. Entonces, si miro el volumen, está bien, la acción estuvo descendiendo, pero con un volumen cada vez menor. Puede ser que estemos llegando, veremos cómo se describe hoy, el mínimo de esta divergencia entre el promedio y lo que se llama la señal. Esto cuando comience a hacer un valor rojo, pero más tenue, llamémoslo de esta manera, quiere decir que esta pancita inferior empieza a ser cada vez menor. Tenemos posibilidades de recuperación. Esto ha pasado, por ejemplo, en este periodo. Y cuando esta línea azul esté por encima de la roja, también en lo que es el indicador de fuerza relativa estocástico. Bueno, si esto pasara a ser una línea azul encima de la roja, ascendente, y al mismo tiempo esta pancita empieza a ser cada vez menor y nos vamos a esta porción donde la diferencia entre la media y la señal empieza a ser positiva, estaríamos en una recuperación que buscaría irse a esta parte superior del canal ascendente. Veremos qué sucede porque siempre hay cómo justificar el comportamiento hacia arriba o hacia abajo. Si vamos por fundamentos, es de los principales bancos privados de Argentina, en plena expansión, buen gerenciamiento, buenos fundamentos en lo que es el timing del corto plazo. Es justamente uno de los activos donde se puede estar refugiando parte del dinero que entra en el blanqueo, que no quiere la deuda de Argentina, eh, también internacional que quiere ingresar en Argentina, lo puede hacer por este canal, tiene su ADR, o sea que tiene muy buenos fundamentos de lo que es la empresa, es un buen canal para ingreso y salida de dinero, sea a nivel internacional o dentro del mercado argentino. Técnicamente puede estar en un momento donde terminó este periodo de baja y convenga posicionarse. Eso ya es por un timing muy preciso en el intradiario. Uno nunca da recomendaciones de comprar un activo, sí de observarlos en el sentido de uno ilustra, después cada uno toma sus propias decisiones. Si nos vamos a otra empresa que seguimos continuamente por lo que es su potencial hacia el futuro, la empresa IRSA. IRSA ha tenido una caída del 2% el día de ayer, 2 de octubre, ahora en la semana tuvo una suba acumulada del 1%, en el mes el 5%, en el año solo el 127%. Ha habido una diferencia muy importante entre las empresas. Aunque son las dos del rubro servicios, lo que es una empresa vinculada con lo que es alquileres de distintas oficinas, el gerenciamiento de los shoppings alto, toda la línea de altos, así como también por otro lado un banco que han tenido rentabilidad muy importante durante el año y que habían sido también castigados antes por tener en sus activos solamente deuda del Banco Central y deuda sobre todo también en parte del Tesoro. Cuando le va mal al Tesoro argentino, caen los bancos que tienen mucho en cartera títulos y por otro lado, cuando le va bien tienen una gran recuperación. El Banco Macro es una evidencia de eso, más allá de que están todos los bancos hoy tratando de expandir, de diversificar su cartera y de dar créditos. Ya hay bancos que están ofreciendo en lo que es líneas de créditos personales sumas que ya pasan a ser mucho más interesantes. Hay bancos que están ofreciendo 20, 30 millones de pesos a un plazo de 5 años o incluso un poco mayor en lo que es préstamos personales. Las tasas todavía son altas en términos reales si consideramos que una tasa promedio que hoy se está ofreciendo está entre, digamos, 55 o 60% nominal anual, lo cual me lleva a un costo financiero total de más de un 50% de ese valor, o sea que podemos estar orillando el 100% del costo financiero total.
Si baja, si la economía se logra estabilizar y bajan las tasas, queda un crédito caro, lo que debería estar pensando es en poder tomar luego otro crédito para precancelar el anterior y los costos financieros se irán acumulando. Si vemos a la empresa IRSA, entonces nos vamos a encontrar que está parecido a lo que es el macro. Si vemos en el canal ascendente está definido, solo que está tratando de ir hacia el límite inferior. Cuanto más tarde, menor va a ser la caída, pero tampoco es que estamos encontrando un incremento del volumen dentro de lo que es este proceso de ajuste. Recientemente, en los días anteriores, ha estado oscilando entre 1400, 1420 y ha llegado intradiariamente a 1480, o sea que hay gente que está dispuesta a pagar precios mucho mayores por esta empresa. Tiene gran potencial, sobre todo en la recuperación de la economía argentina. El volumen en la baja ha ido disminuyendo, es una buena noticia para esta empresa o para los tenedores de las acciones de esta empresa. Acá ya sí estamos viendo una disminución de esta diferencia entre lo que es la media y la señal, solo que en lo que parecía una recuperación, otra vez se ha ido, dado lo que pasó en los últimos 2 días, un movimiento hacia lo que es la posición de sobrecompra. Vemos, fíjense, acá bien como en un momento en donde en el estocástico la línea azul comienza a estar encima de la roja para ilustrarlos, y acá comenzamos en el MAT con esta posición verde oscuro, se correlaciona con, o mejor dicho, son los datos que acumulados están mostrando a partir de indicadores estadísticos que ha subido de esta manera el precio de la acción. ¿Mm? Uno tiene que pensar que estos cálculos, convergencia y divergencia, el estocástico, se forman a partir de los precios de cierre, o sea, las cotizaciones de cierre de este activo financiero. Por lo tanto, la forma que van tomando solamente responde a qué ha pasado con la serie de precios del activo, ¿sí? El análisis técnico se basa siempre en esto. Vamos a YPF, que es lo que uno intuitivamente diría tengo que estar mirando, dado la posibilidad de suba del precio del petróleo, y me encuentro que el día anterior tuvo una baja, que en la semana el 2,20 y que en el mes ha tenido una caída del 15%. Si voy a los dos activos anteriores, por lo menos en el mes tenían un valor positivo. En el año una suba del 168%, o sea que era superior hasta este mes. ¿Cuál es el problema de YPF? Es empresa mixta, es una empresa que puede ser beneficiada por la suba del precio del petróleo, pero tiene que poder fijar sus precios libremente y la estructura del Estado golpea lo que es la eficiencia. Si uno pensara en que el petróleo es buen negocio, hay otras acciones como Vista, otras empresas que pueden ser interesantes, vinculadas con el mercado argentino del petróleo, pero que tienen no ese peso de el Estado en su decisión diaria, ¿no? Entonces tenemos una empresa petrolera que tiene una participación accionaria del Estado argentino y eso lo golpea. Ahora sí, digo, ¿y por qué la miramos? Por justamente esto. Caída, hombro. Podemos pensar una especie de cabeza y hombro. Si esto fuera así, lo normal sería que se dé una recuperación importante en el precio de la empresa, sobre todo además que quedó rezagada respecto a otras. Igual no tiene que ver el sector petrolero con el sector de shoppings, con el sector de bancos. Si no, tomaría la acción de Agrometal y me encontraría que está muy castigada y eso tiene que ver con el atraso cambiario y el efecto sobre el sector agrícola argentino. No es que todos los activos se mueven al unísono, sí las tasas de interés, pero no estos activos de renta variable porque dependen del negocio de cada uno de ellos. ¿Sí? Si vemos los indicadores, saliendo de una posición de sobreventa y al mismo tiempo comenzando esta disminución en la distancia entre la media y la señal del MAT, si consiguiera mayor volumen y que este volumen sea una porción ascendente, podemos estar pensando que YPF puede estar ascendiendo en su valor, pero dependerá muchísimo de qué suceda con el precio del petróleo y además de señales que tenga la empresa de una conducción y funcionamiento acorde a las leyes del mercado y no la política económica de turno o los requerimientos de política, como por ejemplo no subir precios para no generar un impacto inflacionario. Si YPF no va a poder aumentar
el precio del combustible. Si justo baja el precio un 1% y ese mismo día sube 5% el precio del petróleo, está aumentando los costos y termina a bajar los precios. Lamentablemente eso no es positivo para los accionistas de la empresa, más allá de las necesidades de política económica del gestor de turno. Si vamos a lo que habíamos hecho un video hace pocos días, las empresas chinas, veo que la realidad es totalmente diferente. Tomo, por ejemplo, en el otro video había hecho la descripción de la situación de varias, desde Baidu, Alibaba, JD, que es, hagamos de cuenta, una Alibaba menor. Venden productos de electrónica, perfumería, venden un montón de productos. Quieren comprar la olla, la pueden encontrar en el JD. Solamente entrar en la página web, los precios son muy baratos. Uno recorriéndolo puede encontrarse que un celular puede venderse a menos de 100 yuanes y hay un tipo de cambio aproximadamente, depende de cómo lo tomemos, de siete y algo, casi 8 yuanes por cada dólar. O sea que los precios son muy baratos, donde consume el consumidor chino. Y sabemos que China instrumentó una política bastante expansiva desde lo fiscal, desde la política monetaria. Entonces tengo expansivo en lo monetario, expansivo en lo fiscal. Uno puede hablar de una posibilidad incluso de debilitamiento del yuan, porque cuando uno hace una política de ese tipo, es lógico que se produzca un menor atractivo para ganar tasas de interés de esa moneda que paga menos tasas de interés. Justo en un contexto donde Estados Unidos hace lo mismo, por eso fue golpeada la bolsa de Japón. Estamos hablando de depreciaciones competitivas que se dan en distintas economías y no cualquiera, son la número uno y la número dos en tamaño a nivel global. Bueno, las empresas chinas han tenido un comportamiento que uno podía vislumbrar. Han tenido una suba en el día de ayer del 4% las acciones de JD, en la semana un 36%, en el mes casi un 58%. Estamos hablando de que con un dólar cayendo en Argentina, quien haya comprado CDRs tuvo una suba superior al 55%, pensando en que haya un costo de transacción. En el año, esta empresa solamente tuvo una suba del 15%. ¿Qué significa? Que esta empresa estaba en un franco retroceso, que las empresas chinas acumulaban durante el año una baja importante, dado justamente el debilitamiento de la economía china. Si se tomaron este conjunto de medidas, tenían que ver con que la economía china no estaba mostrando signos de crecimiento necesarios para el funcionamiento de todo el aparato que implica China, con problemas de inserción laboral de los más jóvenes, con problemas para el pago de los créditos hipotecarios, con un problema de lo que entonces son los desarrollos inmobiliarios dentro del país, y por ello es que se tomaron estas medidas totalmente expansivas que ya enumeramos y que se espera incluso que sean acompañadas por más medidas. Entonces, esta empresa que tenía una caída acumulada interesante desde el mes de mayo en adelante, había bajado de un valor de cerca de 1.000, redondeando los 1.000 a un valor de 800 en su mínimo, comienza a ascender a partir del anuncio de distintas medidas ya desde comienzos de septiembre y concretamente después que se materializa el paquete de ayuda de la semana anterior, ahí comienza una suba importante y anuncio tras anuncio eso fue potenciándose. Además, por una cuestión muy particular que se habla poco, China era, al ser un mercado que había caído, un mercado shorteado, mucha gente vendida en China sin tener los activos. Yo puedo vender algo, obtener el ingreso y pagarlo más barato, dado que lo que debo son esos activos que van perdiendo valor. Eso es shortearse en un activo. No es recomendable porque puede pasar, o cada uno tiene derecho a hacer lo que quiere, pero si sube el activo, yo estoy debiendo algo que vale más caro, ¿m? Lo cual incluso tengo que poner más garantía o cancelar la deuda. Lo que se hace en esa situación es comprarse el activo que uno está debiendo para poder devolverlo. Bueno, eso impulsa, además que las medidas impulsaban la suba del valor de los activos, tengo la demanda adicional de ese activo de aquellos que estaban shorteados, o sea, vendidos sin tener en ese activo.
Es una demanda adicional. ¿Cuánto durará? Ese es el problema de estas acciones. Si tengo un activo que subió un 57% en un mes, que ha subido más de un 30% en una semana, si mis expectativas de ganancias son en dólares un 10% anual, un 15% anual, he conseguido en una semana 3 años de rentabilidad. Ahí es donde si la avaricia le gana no a la racionalidad. Cada uno toma su propia decisión. Hay que recordar que las ganancias no se materializan hasta que no se vende el activo. Quizás, y es un costo de oportunidad muy importante, sea el momento de desarmar posiciones en ese activo. Quizás el mercado siga haciéndolo subir un mes más y uno diga, ¿para qué vendí si esto se fue a 3.000, pum, 3.000 pesos en el CDR? No lo vamos a saber hasta que no pase. Los fundamentos de la empresa cambiaron y tienden a cambiar dado que hay una política expansiva importante por parte del gobierno chino, del Politburo chino, y eso se sabe que va a tener un efecto. Lo fiscal tiene un retardo muy pequeño en lo que es lo que se llama retardo externo. Generalmente la política fiscal tiene un retardo interno, que es la de la elaboración largo, porque hay aprobaciones presupuestarias, etcétera, y después retardo interno pequeña. Le di plata a la gente en la mano antes del 1 de octubre, la gente salió y lo gastó. El tema es si es una sola vez, tiene un efecto efímero. Da un impulso a la economía, pero el tema es si esa gente va a recibir continuamente esa suma de dinero. Si fuera así, es como en la pandemia. Siempre hay plata que viene de arriba y se sale a gastar. Si fue una sola vez, tengo ese efecto y listo. Compré el celular, compré la olla, compré los juguetes y después no tengo más plata. Eso tengo que tenerlo en cuenta. Si la baja de tasa de interés es totalmente expansivo, sabemos que la política monetaria tiene un retardo interno pequeño, la medida la toma un día jueves en reunión de directorio del Banco Central, pero después el impacto se va a ver dentro de un año realmente. Entonces, medida de corto plazo, rápido efecto, medidas, esa es la fiscal, monetaria, efecto más en el tiempo. Hay que ver si esta acción, que ojo, ha amenazado con ajustar. Sí, vemos acá que el volumen ha estado creciendo y sigue subiendo. Hay que ver en este momento si hay una toma de ganancias o no. Seguramente quienes tomen ganancias estarán satisfechos con la ganancia que han tenido. Y hay un dicho que dice, todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Hay quizás alguno diga, me conviene vender la mitad de la posición y ya materializar ganancias. En todo caso, ver qué sucede después. No lo vamos a saber qué fue lo correcto hasta el futuro, sino mirar a indicadores. Así como las acciones argentinas decía estaban sobrevendidas, acá tenemos indicadores claros de sobrecompra y estamos en un valor altísimo de diferencia entre lo que es la media y la señal en el MAT. Solamente debería mantenerse esta expansión continua de esta acción si vemos que aumenta el volumen en los días de crecimiento de la acción. Sí, cuando baja, baja el volumen y cuando sube, aumenta el volumen, tenemos una indicación acompañando con estos indicadores que esta acción puede seguir subiendo de precio. Ahora ha subido 50% en un mes. Es para tenerlo en cuenta. ¿Mm? Esta es una referencia y casi el mismo gráfico tengo con casi todas las empresas chinas, o sea que sea JD, Alibaba, Baidu, la que sea, podemos estar considerando un momento de toma de ganancias si es que somos precavidos y preferimos materializar las ganancias de una vez y ver qué activo en el cual posicionarse. Cada uno tomará su decisión, es solamente ilustración lo que uno está realizando. Vamos a títulos de renta fija. Cuando vemos títulos de renta fija, el título por excelencia en Argentina ha sido el BOPREAL 3, el BOPREAL 1 ha tenido una suba muy importante, pagos ahora que se están realizando. La verdad que toda la familia de los BOPREALes han sido muy interesantes. El BOPREAL ha tenido un pequeño ajuste en alguno de estos días. Esto ha implicado, ojo, cuando subió, subió con volumen, baja con un volumen menor, sigue siendo una buena indicación. El tema es, tranquilo, un 14, si hoy comprar el Bopreal al precio de cierre de ayer, en pesos 1053, estoy quedándome con una tasa del 14,39%, menos costo de transacción cuando uno compra, sabe que paga una comisión de compra más derechos de mercado, supongamos que se queda con una tasa del 14% anual, es una buena tasa para un título que termina, es en dólares y termina de ser pagado dentro del gobierno de Milei.
No hay un dato de evolución anual del Bopreal porque tiene pocos meses, pero como vemos, un día al día de ayer bajó el 0,15, en la semana subió el 0,34, en el mes bajó el 1,18, y uno diría, ¿y por qué va subiendo, cambiando la tasa? También hay menos días para los pagos y eso, si no cambiara de precio, continuamente debería subir paulatinamente lo que es la tasa de interés, ¿sí? Las curvas, otros activos para invertir, los bonos SER de Argentina, la curva de SER mantiene casi las mismas referencias, muy interesante, la tasa cercana al 10% que dan los títulos que ya están en el año 2026, como el TX26, el TZD6, son todos títulos que están dando el 10% y la duration de esos títulos son relativamente bajas, estamos hablando de 1,7, menos de 2, o sea, son títulos que dan una buena rentabilidad en términos reales por encima de la inflación y también estamos hablando de un vencimiento sobre lo que es el año 2026 en total, hacen pagos antes. Por ejemplo, el TX26 paga ahora en noviembre. Entonces, podríamos hasta pensar en una combinación de ser por un lado y títulos en dólares por el otro a un vencimiento relativamente corto. Y eso puede ser una interesante alternativa para una diversificación de cartera, además de elegir, si somos arriesgados, algunos títulos de renta variable, en donde hay acciones argentinas que pueden ser interesantes, y si no lo sé dar, me permiten comprar acciones de cualquier parte del mundo, como vemos el caso de las empresas chinas, y tomar una oportunidad creada por la política económica expansiva, fiscal, monetaria y hasta una idea cambiaria del Politburo chino. Si vamos a títulos en dólares más largos de Argentina, es muy interesante lo que es el bono global al 2038, ley de Nueva York, con una tasa del 16%. Este mismo título lo mostramos hace un par de semanas atrás y tenía una tasa del 18%. ¿Qué es lo que pasó? Que ha subido de precio. Vemos este comportamiento, este canal ascendente se ha estado describiendo en los últimos 2 meses. Acá dejé seleccionado desde julio en adelante, esto es porque hubo un pago, o sea que hasta uno debería adicionar el hecho de los cambios que se dieron a partir de los pagos que ya han realizado estos títulos, pero en este caso en particular uno puede estar encontrando que estamos en una posibilidad, si fuera real, si es que realmente nos manejamos por análisis técnico y lo tomamos como un indicador de compra o venta, bueno, está en una posición de sobrecompra, donde la media quebró en el estocástico a lo que es el valor del signo rojo, para llamarlo de alguna manera. Cuando el azul está por debajo del rojo significa que puede estar bajando. Acá fíjense, acá el azul por encima del rojo y va subiendo, acá lo ha quebrado y está bajando. O sea que realmente estocástico trabaja con promedios distintas, de distintas duration. Entonces lo que voy a estar encontrándome acá que puede ser que haya una baja, ya terminó, si lo tomamos por colores que es más intuitivo, la diferencia entre la media y la señal está bajando acá en el indicador MAC. Eso significa que del verde oscuro pasó a este verde más claro. Al mismo tiempo acá hubo este quiebre. Lo único que podemos observar es que el volumen en un día de baja, que fue el día de ayer, fue un poco menor, pero uno podría decir que está más cerca de un techo en canal ascendente que del piso. Quien no haya comprado puede estar esperando el momento oportuno para hacerlo. Quien haya tenido, por ejemplo, ayer este título estaba en los 68.000 o 680 y terminó en los 67.200, rondeando. Quien haya vendido ahorró de perder un 1%. En los volúmenes pequeños eso no es importante, pero quien está trabajando con 10.000 de estos títulos o con 20.000, hay órdenes de 200.000, esa diferencia, el 1%, se mide en cientos de miles de pesos de diferencia después cuando hablamos del valor absoluto del dinero invertido. ¿Mm? Un tema interesante para ver de Argentina y por qué uno incluso puede decir y debemos avanzar en posición en títulos en dólares de Argentina. Esta es la evolución de las
Reservas de Argentina, una buena página que tiene esta información actualizado es la que hago referencia acá. El Banco Central tiene toda la información, pero uno debe estar construyendo el gráfico o buscar una serie histórica. Lo que quería marcar era la suma importante de reservas que tienen que ver directamente con el blanqueo. En los últimos días ingresaron además volúmenes superiores a los 1.000 millones a nivel diario. La extensión del blanqueo puede permitir que esto se siga expandiendo y las reservas llevan a un impacto en términos netos que hará que la disminución continua de las reservas netas pueda ser compensada por aquellos dólares que ingresan en las cuentas ERA de los clientes y que parte pasan a ser reservas internacionales. Entonces puede dar un efecto de compensación de la pérdida continua de reservas netas. Veremos el Banco Central si mantiene una compra de 150 millones por día durante el mes de octubre o esto no. Después veremos cómo así como uno tenga duda en septiembre qué va a pasar en octubre, uno va a decir ahora cuando termine la extensión del blanqueo de octubre, que supongo que los últimos días no van a ser como los últimos días de septiembre, pero veremos qué va a pasar en noviembre, sobre todo cuando empieza todo ese periodo de incremento paulatino de la demanda de divisas para el cierre de año y por las vacaciones, donde no obviamente toda Argentina, pero una porción importante de aquellos que tienen poder adquisitivo en Argentina se van a tomar vacaciones y será 1 millón, 2 millones, 1,5 millones de personas que pueden estar decidiendo sobre una población total de 47 millones qué hacer con sus divisas, sus dólares, los gastos en el mercado argentino, donde un lugar de alquiler en la costa argentina, sobre todo los balnearios más caros, sale el doble lo que puede ser un alquiler en un balneario relativamente barato en Uruguay o en Brasil. Y si comparamos con igual destino lo que es poder adquisitivo, un Cariló contra un Punta del Este, me encuentro que está más caro el destino argentino que el uruguayo, lo cual puede hacer que parte de esa población que podía ir a esos lugares pueden estar decidiéndolo hacer en el exterior y nos encontraremos que si fuera al exterior 500.000 de argentinos o 1 millón de argentinos y cada uno gastara en promedio 2.000 dólares, estamos hablando de una suma de miles de millones de dólares que hacen a la exportación total de carne del año o la superan. Nuestra balanza comercial, si pensamos en las proyecciones del presupuesto, puede llegar como balanza comercial a un superávit, en el mejor de los casos, de 15.000 millones de dólares. Si gastamos en turismo, con muchos argentinos yendo al exterior y gastando de 2.000 dólares hacia arriba, me voy a estar encontrando que si esa suma fuera de 2 millones de argentinos en toda la temporada estival, más un rezago hacia lo que es nuestro otoño, nos vamos a estar encontrando que pueden irse entre 4 y 5 mil millones de dólares, lo cual afectaría la posibilidad de mantener una cuenta corriente positiva, donde ya ahí agrego otras cosas como los servicios reales y los servicios financieros, que eso es lo que hace la diferencia entre cuenta comercial, donde muchos profundizan, y la cuenta corriente, que es aquello que abarca desde las exportaciones de bienes y servicios y los servicios financieros, que los generalmente ahí tenemos. Desde el lado de los dividendos, intereses, etcétera, un saldo negativo que muchas veces ha más que compensado el saldo comercial. Y nuestra cuenta corriente usualmente pasa a ser negativa. Recordemos que al aumentar la actividad van a aumentar las importaciones a una relación de una elasticidad que supera 1. O sea que si sube la actividad, subirán más que proporcionalmente las importaciones y eso va a afectar las reservas netas de forma más negativa. Ya hemos hablado de proyecciones para diciembre de menos 12.000, lo cual colocaría al gobierno en la misma situación que cuando ingresó al poder. Esperemos que el resultado sea menos, que se mantenga en los menos 6, menos 7.000, pero sabemos que esas reservas netas negativas significa que se están usando los depósitos del sistema financiero para poder intervenir en el mercado de cambios. Acá es donde se cuenta con un tiempo finito para generar expectativas diferentes respecto al futuro de la economía argentina en términos de manejo de reservas del Banco Central y capacidad de pago del gobierno, y eso nos lleva a algo que es novedoso y pragmatismo del gobierno. Argentina va a recurrir a China, pareciera. ¿Qué pasa? Milei ha viajado varias veces a Estados Unidos
No hay anuncios de inversiones importantes de ninguna empresa norteamericana, tampoco se ha llegado a algún tipo de anuncio de parte de un gobierno que está de salida, como el de Biden, que ideológicamente no coincide con Milley, y estamos hablando de esperar a Trump. Trump, ojo, es pro norteamericano, y Kamala Harris, en todo caso, es de la visión lo más opuesta posible al gobierno actual argentino. Entonces, vamos a China. China, y según el presidente, nos ha renovado el swap sin pedir nada. Es más, el peor momento quizás la relación de Milei o congelar la relación de Milei con el gobierno chino. El tema es, los chinos tienen una visión de largo plazo. No te piden nada, están al parecer pidiendo, no fue en julio, irá en enero. A China irá antes, veremos cuándo se produce esa visita. Requerimos de ayuda de alguien, quizás los votos dentro de el FMI, si tenemos Estados Unidos y China, economía uno y 2 a nivel mundial, tengamos la posibilidad de acceder a un acuerdo de cambios estructurales de Argentina, donde vamos a tener que aceptar lo que es la auditoría continua del FMI y un plan económico racional y sustentable, donde seguramente va a tener que haber un ajuste de tipo de cambio. Esa es la gran discusión. El año que viene hay elecciones, sepa, el calendario electoral argentino no es todo en un solo día. En las provincias, las elecciones que son provinciales comienzan de golpe entre marzo, abril, cada uno arma el calendario electoral como más le conviene. Si yo soy opositor al gobierno actual y sé que la economía argentina puede estar rebotando el año que viene y sobre octubre puedo tener un buen desempeño en la economía argentina y las elecciones aquí en marzo. ¿Mm? Entonces se verá cuándo son, cómo es bien el calendario electoral. No va a estar unificado. Ojalá estuviera todo unificado y sobre el mes de agosto, septiembre u octubre, en donde existen posibilidades de que por el propio funcionamiento de la economía haya una recuperación y porque se dé el impacto de las bajas de tasas de Estados Unidos, la baja de tasas de China, la baja de tasas en otras economías desarrolladas y al mismo tiempo el impacto de la racionalidad si se mantiene económica del gobierno actual con el costo social que sabemos que es tremendo. Mientras tanto, realmente para llegar a ese trance, a esa contienda, con posibilidades de no ser de la Rúa en el año 2001, en el sentido de perder las elecciones de medio término, dado que tenía 2 años seguidos de recesión y cuando de la Rúa asume, asume con el impuestazo, y después tiene un año 2000 uno dice parecido a este, bueno, tiene muchas diferencias, pero uno diría un año 2000 de una pequeña recesión, pero un 2001 de mayor recesión. Lo peor que le podría pasar al gobierno actual es pasarse el año 2025 con una recesión mayor a la del año actual. Ello le aseguraría un muy mal resultado electoral y ahí nos encontramos con un problema económico sobre apenas se evidencia que en las encuestas se está obteniendo ese resultado, en donde Milei no va a tener en la boleta de ninguna de las provincias, salvo provincia de Buenos Aires, a su apellido en la boleta, suponiendo que Karina Milei entra en la contienda electoral. El recurso chino, el acuerdo con el FMI, serían fundamentales para poder afrontar ese año electoral con un ajuste que aunque se niegue para mantener la estabilización, muy parecido a lo que se quería hacer en ese gobierno al cual hacemos referencia, decimos no, mantengamos el statu quo, hagamos falta que se anuncie un megacanje de deuda voluntario. Este, el contexto, por supuesto, es diferente, vuelvo a repetir, pero hay medidas que uno mira, planes económicos que se implementan y uno recuerda a lo largo de la historia de Argentina años en los cuales se vivieron recesiones con atraso cambiario y decían, bueno, el año que viene hacemos el ajuste, no se hace nunca y de golpe se produce un ajuste de mercado, dado que la economía puede estar intentando eh, todos los días inventar una realidad paralela para que mis aplaudidores me acompañen y me vitoreen, pero son cientos de miles de personas tomando decisiones regionales todos los días y si los mercados no me acompañan, yo diré una cosa y el resto dirá otro y alguna vez en la historia alguien dijo, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Esperemos que situaciones como esa no vuelvan a darse y que se están dando todas las condiciones en el contexto internacional para que Argentina crezca bastante hacia el futuro.
El tema es hacer la política adecuada para esa situación y no ahogar a la economía con un forceps innecesario como el mantenimiento del cepo y el atraso cambiario solamente para que un numerito, que es el de la inflación de un mes, dé con una tendencia decreciente. Después, si no, voy a tener un ajuste muy grande y ese numerito va a dar un número mucho mayor en términos de inflación y movimiento de tipo de cambio. Bueno, es una posición personal, por supuesto. Lo que más interesa acá es qué es lo que vemos cada uno respecto a los mercados para decidir en dónde posicionarnos. Mi nombre es Santiago Tamus y cualquier tipo de comentario, positivo o negativo, será muy bien recibido. Lo pueden hacer al email de santiagotamus@gmail.com. Lo pueden hacer debajo de este video en cualquier red social que estén mirando. Y si no, desde la página de consultorfinanciero.com.ar, desde el espacio de contactos, y ahí recibiremos su email. Buenas tardes.